para que entiendan, Señor, y se salven, para que los libres, Señor, de la potestad de Satanás y los traiga, Señor, al reino de luz. Bendice, Señor, cada persona, Señor, destapa sus oídos, sus mentes, Dios mío, para que entiendan con el corazón y se salven, Padre. Bendice en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el tema de este mes es: por gracia soy salvo. Mi esposa me decía, no, pero el tema de la gracia ya lo hablemos hace un par de meses atrás. Y yo no me acordaba, pero el enfoque que yo le quiero dar no es a la gracia de Dios, sino que por gracia somos salvos. No es un mérito que nosotros adquirimos por practicar algún tipo de ritual, no es algo que merecemos. La salvación no es algo que merecemos, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. A veces nos acercamos, bueno, a veces, yo creo que casi siempre nos acercamos a Dios de una forma plan Papá Noel, no sé cómo decirte, o al viejito Pascuero. Dios es bueno y me he portado bien este año, así que me tiene que traer un buen regalito, y no es así la salvación. La salvación es otra cosa y es mucho más profunda y va mucho más allá. Es un regalo que Dios da por gracia, un don inmerecido, y ese regalo tiene una profundidad tremenda. Cuando tú escudriñas la justicia de Dios por medio de Jesucristo, te das cuenta del sacrificio tan grande que tuvo que hacer Dios. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en una cruz. Derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas, para borrar la condenación de la ley. Y la ley la puso Dios en el mundo para condenar, para matar, por cuanto el hombre se había descarriado de tal manera que se justificaba diciendo, como no hay ley, pues no hay condenación. Entonces introduce la ley para refrenar la locura del hombre, que ya era demasiado. Y ni aún así con la ley el hombre se salva, porque a matar, a condenar al que la incumple. Y todos nosotros hemos sido merecedores de la muerte, por cuanto hemos roto todas las leyes de Dios. Vivimos en un sistema que está plagado de leyes y de normas, unas injustas y otras menos injustas, pero leyes que van regulando la conducta del hombre. Los robos, la delincuencia, la prostitución, qué sé yo, un sinfín de cosas, y van saliendo leyes para corregir todas esas áreas. Luego nos quejamos de que Dios pone leyes injustas, pero ¿quién es el hombre para quejarse contra Dios? Y por eso quiero hablar de la gracia, porque por la ley estamos todos condenados, todos, aquí no hay ni uno que se escape, pero la gracia de Dios fue mayor, y en esa gracia, en esa su justicia, podemos decir como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ¿con qué podrás limpiar tus pecados? ¿Con qué podrás justificarte delante de Dios el día que estemos en el juicio? Porque que no creas que hay un Dios o que hay un juicio, eso no te exonera de que un día te presente. Si Dios no existe, bueno, no hay problema. El problema es si Dios existe. Y algunos lo van a tener muy crudo. Amén. Entonces quiero enfocar un poco que por gracia soy salvo, en el sentido de que pensamos que por medio de los rituales el hombre se puede salvar. El hombre no se salva por obra. No es por lo que hacemos, es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando vemos las religiones que tienen una serie de métodos, tradiciones de hombres, doctrinas erróneas, doctrinas equivocadas, dándole énfasis. Por ejemplo, hay religiones que si tú no bautizas al niño cuando nace, ya no pertenece a la religión tal o cual y no puede ser salvo. Pero esto no viene de ahora, esto viene de hace miles de años atrás. Entonces todas las religiones lo que cantan son adeptos para su denominación. Y yo en el ministerio y el ministerio Remar siempre hemos dicho que no somos del ministerio, no somos exclusivos del ministerio Remar o de la iglesia Cuerpo de Cristo, somos de Cristo. Y somos administradores de los bienes de Cristo. Porque en realidad, si te paras a pensar, ¿qué es tuyo, hermano? ¿Qué es tuyo? No, yo he trabajado para tener esta chaqueta, o este carro, o este auto. Sí, está bien.
legítimamente, pero piénsalo, hermano. ¿Qué es tuyo? Nada. Sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos, hermano. Todo queda aquí. Pero todo lo que nosotros hagamos aquí tiene resonancia allá. Y seremos justificados allá por cómo hemos obrado aquí. Si ha sido un egoísta, un austero, un austero llegando al extremo de tacaño, porque hay que tener austeridad, ¿verdad? Ahora Chile está empezando a entrar ya un poquito más aceleradamente en la crisis y ya el país va a tener que empezar a ser austero. Los bonos se van a acabar, las familias van a tener que ya no tirar tanto de tarjeta, va a tener que ser austero, pero no hablo de ser en esa austeridad sana, sino que vamos a tener que no llegue a una austeridad de ¿cómo se llaman estos? Tacaños, no sé cómo le llaman, avaros. No hablo de eso. Y todas las religiones lo que quieren es crear adeptos. Mira, hermano, nosotros somos administradores del Señor. Cada persona que está bajo la cobertura del ministerio, mientras están, es una responsabilidad muy grande delante de Dios. El Señor le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, no tus corderos. ¿Me amas, Pedro? Sí, apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Sí, apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Pues da tu vida por ella. O sea, ni siquiera las almas son nuestras, ni la de nuestra esposa, ni la de nuestros hijos, ni el ministerio, ni nada. Todo es del Señor, amén. Y hay religiones que te van a obligar que para llegar a ser salvo vas a tener que practicar una serie de cosas, si no, no vas a ser salvo. Obviamente, cuando la fe se manifiesta en nuestro corazón, la fe que viene de Dios, al tener esa fe activa en nosotros y por amor, la fe que obra por el amor, entonces empezamos a obrar de una manera santificada, intentando no transgredir las leyes de Dios, pero no por hacer eso ya voy a ser salvo, como un medio de justificación. No sé si me entienden. Diciendo, pues si yo hago esto, Señor, yo hice esto y tengo el derecho de. No es por ahí. Y eso estaba ocurriendo en una ciudad donde estaban los apóstoles predicando. Vamos a verlo en Hechos capítulo 15, versículo 1. Y eso es muy común hoy en día. Si no haces esto, si no guardas el sábado, si no te pones corbata, empiezan a poner una serie de normativas que lo que hacen es que regulan las conductas que en cierta manera tienen buena reputación, pero no es un requisito para ser salvo. Así que las tradiciones de los hombres, regulan las conductas, esto, lo otro, está bien, pero no tienen resonancia para la salvación. Y dice así, Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al ritual de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo en todos los hermanos. Amén. Entonces resulta que ellos iban predicando la salvación y porque el judío por ley, porque yo te digo una cosa, las tradiciones se pegan. ¿Cuántos dicen amén? Un chileno sin 18 de septiembre no es chileno. Pero cuidado con las fiestas patrias que vienen ahora, porque las fiestas patrias son para disfrutarlas. En familia, una empanadita, una cuequita, pero no te pases de ahí. Te vas con tu familia a tirar volantines, te ríes, un asadito, esto, lo otro, a pasarlo bien para disfrutar las fiestas patrias, la constitución de no sé qué y bla, bla, bla. Pero si te pasas de ahí, ya se convierte en orgía, se convierte en carnalidad, se convierte en desenfreno, porque muchos están con todo el año reprimiendo esa ansiedad y cuando llega el 18 vete al Parque O'Higgins y verás todo el mundo pasado de rosca. Pero el creyente no debe de conducirse conforme a la corriente de este mundo, sino que tiene que ser como de día.
Nosotros vamos a hacer nuestras fiestas patrias allí en la finca y va a venir la familia y vamos a tirar volantines, vamos a jugar pelote, vamos a bañarnos y bla, 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 y lo vamos a pasar re lindo. Pero más allá no. ¿Para qué? Entonces, cuando estos personajes venían con sus tradiciones antiguas que eran ley, y eso ya había marcado un estilo de vida, es como cuando uno sale de la religión, vienen con una serie de rituales, con una serie de hábitos que se marcan. Yo conozco cristianos que todavía tienen postales de la Virgen María y del Santo San José en el bolsillo y depositan su fe en Jesús, pero también en María y en José y en todos los santos. Y ellos no salvan. ¿Quién es el que salva? El único que puede salvar, porque para eso Él dio su vida, para salvarnos. Pero sí entiendo que muchos hombres que han practicado religiones X tal, vienen con tradiciones, y cuando Cristo los liberta, quedan raíces ahí que tienen que ser desarraigadas por medio del entendimiento. Y entonces estos hermanos que venían de Judea enseñaban a los otros hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito, no podían ser salvos. Y usted ve, la circuncisión es que el niño recién nacido dentro del pacto de Dios, circuncidado al 8º día. Le cortaban el prepucio. De hecho, todavía lo practican la ley judía. Y el niño después del 8º día lo circuncida y ya pertenece al pacto. La Iglesia Católica bautiza a los niños. Y lo primero que ¿has sido bautizado? La Iglesia Evangélica te pregunta si has sido bautizado. Si no te bautizas, no entras. Pero un bautismo en agua, que es un requisito que hay que hacerlo en cuanto tengas la oportunidad, pues ese ritual no te va a hacer salvo. El que salva es Cristo. Pero por amor a la ordenanza, cuando tengo la oportunidad de bautizarme en aguas, me bautizo en arrepentimiento. ¿Cuántos han sido bautizados aquí? Creí y obedecí, me bauticé, porque Cristo dijo bautizarlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no el bautismo me va a salvar, porque si yo me bautizo con toda la fe del mundo y luego sigo practicando las obras de la carne, la misma ley me condena. Lo que quiero decirte es que los rituales nos salvan. Es la gracia, hermano, la gracia de Dios. Y entonces él decía, mira, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y entonces Pablo y Bernabé empiezan a discutir con él. Y la discusión no era pequeña, era una discusión grande. A veces es bueno discutir temas que son interesantes, porque eso te va ejercitando a la hora de poder defenderte o defender la sana doctrina. A mí me gusta entrar en los foros de debate y empezar a exponer mis puntos de vista. Hay cosas que me dan luz y hay cosas que las desecho, pero yo intento armarme en el espíritu para debatir lo que no es. Y Pablo y Bernabé, al ver la confusión en la que se encontraban esos hermanos, pensando que guardando los rituales podían ser salvos, entonces ellos tienen una discusión. Y tú ves las religiones, y por eso las religiones siempre están en disputa, porque uno dice que tienen que guardar el sábado, los adventistas. Otros dicen que hay que venir con corbata. Otros dicen que tienes que vestir así o tienes que andar asado. Y siempre hay discusiones, y por eso muchas de las denominaciones están en disensión, están distorsionadas, porque cada uno defiende su postura. Y eso estaba pasando aquí. Yo veo a un apóstol Pablo y a un Bernabé que tuvieron una discusión con ellos. Y eso a mí me daba la chispa, y digo, ¿yo seré salvo por circuncidarme? Obviamente la circuncisión ayuda, porque ya la circuncisión no se practica en el prepucio del niño cuando nace. Incluso adultos, por guardar la ley de Moisés, conozco gente que se ha convertido a Cristo y de repente ven una religión, ven un movimiento que hay que es judío, que mezclan el judaísmo con el cristianismo, intentan hacer una fusión, y ellos, para poder ser salvos, se han circuncidado siendo mayores. Pero en este caso, porque no hay que judaizar, hermano, hay que creer. Entonces, ya no practicamos la circuncisión como un método de salvación. Ya no somos bautizados como una herramienta de salvación. Creemos en Jesucristo para ser salvo.
Ahora, ¿tenemos que dejar la circuncisión a un lado? ¿Sí o no? No, porque la circuncisión ya no es en la carne, sino en el corazón. Al echar de vosotros, dice el apóstol, al echar de vosotros lo pecaminoso. Esa es la circuncisión, separar, cortar, quitar el deseo de pecar. Y el deseo lo tenemos todos. ¿Cuántos dicen amén? Oye, sonó fuerte ese amén, pecadores. Hay un deseo de la carne de involucrarse en lo que le apetece, pero hay que discernir si eso que me apetece atenta contra la ley de Dios o no. Entonces, cuando uno es creyente, circuncida su corazón al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso. Y esa es la lucha que tiene continuamente un creyente, todos los días, por lo que ve, por lo que oye, por lo que habla. Y tiene que estar continuamente circuncidando, porque si no circuncidamos, enseguida caemos en los apetitos de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es nuestra cruz diaria. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz no puede ser mi discípulo. Claro, no puede ser discípulo de Jesús y estar todo el día pensando en cómo vas a pasarla bien. Eso es llevar la cruz. La abnegación de negarte a lo que todo el mundo hace por servir a nuestro Maestro. Amén. Entonces aquí vemos dos personajes en una congregación. Yo quiero que lo veas paralelamente, lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Yo te digo que la salvación es por gracia, no es por guardar rituales, ni por bautizar, ni por confesarte. La Biblia habla de confesaos vuestros pecados los unos a los otros, pero el ritual no me salva. Tienes que ir al confesionario, a 3 Padre Nuestro y 4 Ave María, ya soy salvo. No sé. Porque al poner el énfasis en las prácticas, en los rituales, le estamos quitando a lo que hizo Cristo en la cruz. Porque si yo, circuncidándome, soy salvo, entonces el sacrificio de Cristo, ¿para qué? Lo desvaloriza, ¿entiendes? Y lo que realmente salva es el sacrificio de la cruz, es la justicia de Dios, su sangre derramada para perdón de todos los pecados. Por eso dice la Biblia, por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie. Y vemos tanta gente, hermano, en las congregaciones, en cualquiera, que no sé, que le dan culto al culto, por ejemplo, ay, el culto, y luego están en fornicación o en adulterio. ¿De qué te sirve el culto? ¿Te salvará el culto? Pues así andan miles de religiones, gente que van a los santos a pedirle que no se queden embarazadas, que les salga bien el robo, que yo qué sé, que me venga, y van allí a rogarle a Dios las mismas, oraciones que transgreden contra los propios principios de Dios. ¿Cómo se llama eso? ¿Tú te imaginas que le digas a tu esposa, mi amor, te amo tanto, pero quiero ir a fornicar con una mujer que me gustó? ¿Tú qué le dirías? O viceversa, o que se lo diga una mujer a un hombre, porque el apetito de la carne está. Pero a que como que suena raro eso, ¿verdad? Pues imagínate cómo nos ve el Señor cuando nosotros le vamos a pedir cosas que transgreden sus leyes. Es lo mismo, le estamos solicitando algo que no va acorde a su forma de ser, a su carácter y no guarda su ley. Señor, déjame pecar hoy. Peca lo que quieras, pero luego atenta a las consecuencias. No sé quién dijo por ahí que el pecado es como la tarjeta de crédito, creo. Compra hoy y paga después. Claro, como no nos cae un rayo del cielo, parece que no pasa nada, pero va a pasar. Va a pasar. Bueno, entonces, ¿van entendiendo el punto de lo que quiero que vean? Las tradiciones de los hombres no salvan. Los rituales no salvan. El que salva es Cristo. Y va a haber un juicio y vamos a ser purificados. Hechos capítulo 15, versículo 8, un poquito más abajo, después de toda la conversación, para no leerlo porque es un poco largo, dice, en el 8, en el versículo 8, en el mismo capítulo, dice, y Dios, que conoce los corazones, ya Pablo y Bernabé hablándole a los que habían creído, porque oye, cuando ellos pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a los hermanos. Cuando yo viajo me preguntan, hermano, ¿qué tal el ministerio de Chile? Yo digo, bueno, ahí estamos, seguimos trabajando con jóvenes con problemas de adicción a las drogas, estamos
saliendo a las calles a dar de comer, evangelizamos, tenemos proyectos, hacemos cosas y hay un gozo porque la obra de Dios se extiende, porque se levantan hombres y mujeres que han entendido el plan de Dios y quieren ser partícipes de esa gracia. Yo a veces pienso, ¿y dónde estaría yo si Dios no me hubiese llamado hace 20 años? ¿Dónde hubiese estado? ¿En la cárcel? ¿En un hospital? ¿En el cementerio? Porque las drogas no te creas que tienen no tienen otro fin. Si eres listo, el avisado ve el mal y se aparta. El necio va a recibir todo. El final de tu trayecto es muerte. No hay otra. Deja de soñar con el pecado. Pero gracias a Dios que su gracia me salvó. Me desvió por amor. Me desvió de mi muerte segura y me salvó. Entonces dice Hechos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y quiero que entiendas esto porque es muy importante. Purificando por la fe sus corazones. Párate ahí y piensa eso. Ellos estaban discutiendo de que para ser salvo hay que guardar los rituales, hay que creer en Cristo, pero también guardar los rituales. Pero más abajo, después de toda la charla, Él le dice, mira, Dios conoce los corazones y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don también, es un regalo que por gracia recibe el creyente. Porque Jesús ya no está entre nosotros. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 estoy yo en medio de ellos. Pero es un simbolismo refiriéndose que al que está es el Espíritu Santo, el cual nos guiará hacia la verdad. Y cuando cometemos un error, Él nos sopla, nos habla, nos conduce, nos guía para que volvamos al camino y salgamos del error. Y no estamos libres de errar, pero menos mal que tenemos la guía, el Espíritu Santo que nos vuelve al camino. Y entonces dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, refiriéndose a los judíos y a los gentiles. Porque Pedro él, en sus tradiciones ellos no podían entrar en casa de gentiles porque se contaminaban con sus tradiciones, con sus comidas, con sus ídolos. Entonces Jesús, o sea, Dios le hace, en una visión, le hace descender un lienzo con muchos animales. Y entonces hay una voz y le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, porque en mi boca ninguna cosa inmunda ha entrado. Pedro, mata y come. Y no llames tú inmundo a lo que yo santifiqué. Y la visión se estaba refiriendo de que él tenía que ya pues ir a los gentiles. Porque la gracia de Dios ya se había expandido en todo el mundo. Y ellos eran los precursores de esas buenas nuevas, de esas buenas noticias, que eran los discípulos. Porque la salvación, ¿de dónde viene? De los judíos. Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria y llega allí y se encuentra con una samaritana, una mujer de otra población, y entonces ella se sorprendió porque judíos y samaritanos no se llevaban. ¿Y por qué no se llevaban? Porque uno decía que se había de adorar así y otros decían que se había de adorar asado. Y Jesús le dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No se ha de adorar de esta forma o de la otra. Entonces ahí Jesús estaba rompiendo un paradigma, porque tenían discusión por cómo se tenía que adorar. Algunos dicen, no, en mi iglesia no tocamos la batería porque es del diablo. Y el otro dice, no, pues en mi iglesia solo, con palmitas. Y aquí tocamos batería, guitarra y panderos y danza. Silbidos no, porque el silbido suena un poco a pifia, ¿no? Eso para los conciertos, pero en la iglesia es feo, así que no. Hubo un tiempo en que escuchaba silbido, no me gusta, así que no lo haga, ¿ya? Da un gloria a Dios, en vez de di gloria a Dios, lo dices así, que te salga del pecho, que te va a costar más que un silbido, porque el silbido lo hacen los carnales, ¿entiendes? Entonces no sirve, sino da un gloria a Dios, que te salga del alma, de lo profundo. Y que ese gloria a Dios contamine al otro, en el buen sentido de la palabra. Entonces dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y la salvación viene de los judíos.
Porque Jesucristo era judío, la salvación viene de los judíos. ¿Jesucristo era católico o evangélico? ¿Qué era? ¿Y qué religión practicó él? ¿La evangélica, la romana o la pentecostal? ¿Cuál? Practicó la ley que tenía escrito en sus libros. Él no inventó la religión evangélica, la inventamos nosotros, como una forma de separarnos y decir que somos los exclusivos, pero olvídate. Si hubiese que practicar alguna sería la religión judía. Pero Jesús no dijo, háganse judíos como yo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, la salvación es por Él, no es por practicar religiones. ¿Entienden eso? Cuando nos presentemos en el día del juicio no nos va a preguntar, ¿tú eras católico o evangélico? Evangélico, condenado. ¿Tú, católico, condenado? No va a decir eso, hermano. Seremos juzgados por nuestras obras, por cómo nos conducimos en este mundo, si guardemos la ley de Dios o no. Ahora, entonces dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y fíjate lo que dice, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? Purifica. Mira, los órganos del cuerpo están puestos en nosotros para purificar. Tú bebes agua y se purifica la sangre. Los pulmones purifican el aire, creo. Y los contaminamos más encima fumando. ¿Hay algún fumador por aquí? Deja de contaminar los pulmones que Dios creó y empieza a purificarlo. Y hay órganos en el cuerpo, los riñones creo, que purifican todo lo que pasa, ¿no? Hay gente que se levanta por la mañana y lo primero que se meten es un café cargado negro. Y yo le digo, métete un vaso de agua, hombre, o un buen jugo natural. No, hermano, porque yo para despertarme lo primero, lo mío es un café y tal y cual. Y claro, los riñones empiezan a quemarse de tanta basura que le echa. Creo que hay otro órgano también que purifica. ¿Cuál es? El hígado también purifica. Y dice que por la fe purificamos nuestros corazones. Es decir, por la fe somos limpiados. ¿Lo ves? Por la fe somos limpiados de todas nuestras inmundicias. Porque el que limpia es Cristo, hermano. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Yo creo en Jesús aunque no le veo. Tengo la convicción, estoy seguro de que Él es por medio de la fe. Y esa fe purifica mi corazón. Sé que soy salvo no por lo que yo hago, por mis obras, sino por la obra que Él hizo. ¿Lo ven? Y eso purifica de tal manera mi vida que me produce un gozo de salvación que ya no tengo que hacer nada porque Él ya lo hizo. Y cuando yo recibo esa fe, purifica mi corazón, lo limpia, lo santifica, lo perdona, y entonces yo empiezo a santificarme, es decir, ya aborrezco el pecar, aborrezco el pecado. ¿A quién no le gusta el pecado? ¿A ti no te gusta? ¿No te gustaba cuando te drogaba o qué? ¿No te gustaba cuando tenías polola? Fuera de la ley, fuera del orden me refiero. Yo conozco muchas historias de algunos. Yo cuando tenía plata me alquilaba dos mujeres y me iba a un sauna ahí, y mis copitas de champán. Y ahí con una lascivia. Y si todos empezamos a recordar, todos tenemos nuestros pecados que nos gustaban. ¿Sí o no? Pero cuando eres purificado por la fe en el corazón, ya todo eso ya lo aborreces. Hay algo en ti que ha sido purificado, limpiado. Y cuando tú ves que eso ya mancha tus pensamientos, tu corazón, tu forma de pensar, tu forma de ver, ya no quieres. De eso se trata la purificación, que la fe purifica los corazones. Ya no quieres contaminarte. Eso es purificar. El agua que viene contaminada la purifican, esa agua que bebemos del grifo. Cuando vienen hermanos de España me dicen, hermano, ¿se puede beber agua del grifo? Digo, hermano, aquí sin ningún problema. Pero si vas a Antofagasta, el agua está contaminada. Tiene arsénico y no sé qué, y la gente anda comprando, porque hay que purificarla. Pero aquí lo bueno de esto dice, y Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, purificando, limpiando por la fe sus corazones. Ya no es por obras, ya no es que yo tengo que ir a la iglesia y partirme el pecho y hacer grandes obras para que Dios me salve. No tenemos que hacer nada, porque eso no nos va a salvar. Pues soy salvo, y no es ni siquiera un don de nosotros. Es un don de Dios, es un regalo que Dios dio por medio de Jesucristo. La justicia de Dios clavada en la cruz.
Ahora, la diferencia es que, porque dice, entonces si soy salvo, ya no tengo que hacer nada. No, hay que hacer. Pero a diferencia, ya entendiendo que lo que hacemos lo hacemos por amor. Porque es el carácter ya del cristiano, es el Espíritu de Dios en nosotros haciendo buenas obras, por amor, obras de fe que adornan el Evangelio. ¿Me entiende? Pero no por hacer las obras voy a ser salvo, sino que entiendo que el amor me lleva a darme por mi prójimo, a darme por el Señor. Esa es la diferencia. Hay gente que deja las herencias pensando de que dando una herencia van a ser salvos, y no es así. Tú das la herencia por amor, como hizo Bernabé, que tenía una propiedad y la vendió, y se la dio a los apóstoles para que repartieran entre los pobres. Pero Ananías y Zafira hicieron imitar, vendieron y dijeron, bueno, vamos a mentir, vamos a decir que la mitad para ellos y la mitad para nosotros. Entonces Pedro le dice, oye, pero lo que vendiste no era tuyo. ¿Quién puso eso en tu corazón? ¿Acaso te mintió Satanás te tentó Satanás para que mintieras al Espíritu Santo? Y cayó muerto, porque mintió. Y le dijo, oye, la propiedad era tuya, no tenías por qué mentir. Si la quieres dar, la das, y si no, no la des, pero no mienta. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, esa obra de fe de dar, como hizo Bernabé, es un acto del corazón. Y ese acto no le iba a salvar, pero le iba a dar punto, porque él se desprendió. Saqueo, cuando se subió al árbol, y él dice, yo tengo que posar en tu casa, y hoy vino la salvación a esta casa. Y cuando vino la salvación a la casa, él de gratitud dijo, al que le robé le voy a dar la mitad, así que vete pensando a quién le tienes que devolver lo que le has robado. ¿Entiendes? Y Saqueo dice, bueno, al que le robé le daré el doble de lo que le robé, y al que no sé qué, y empezó a dar. Y dijo, de cierto la salvación hoy ha venido a esta casa. ¿Cierto? Pero luego vemos la actitud del joven rico, que también quiso ser salvo. Y, pero si yo cumplo la ley, sí, pero tu corazón no es recto delante de Dios. Yo desde pequeño hago esto y esto. Pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. ¿Lo ven? Que no es por lo que hace, es por gracia soy salvo. Y los discípulos, como también tenían un poquito el corazón cargado de lucro, dijeron, pues si no se salva este que es rico, ¿quién podrá ser salvo? Y entonces el Señor le dice, libre para los hombres, es posible para Dios. Entonces, hermano, la salvación no es por algo que merecemos, no es por algo que por hacer recibimos. La salvación es por gracia. Amén. Y entonces sigue diciendo, purificando por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? El yugo de la religión, de las prácticas rituales, que dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Versículo 11, esta es la clave. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, la salvación vino a los judíos y la salvación vino a los gentiles. Pero la salvación no viene por pertenecer a la religión católica o a la evangélica o a la pentecostal. La salvación viene por Él, por la gracia de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, id por el mundo y predicar las buenas noticias. Decirles que Dios los ha perdonado, que sus culpas han sido limpiadas. Porque eso es lo que tenemos que anunciar, que tu pecado ha sido clavado en la cruz y su sangre nos limpia. La gente no lo cree, porque es de loco. Pero bienaventurados los que creen, porque ellos serán salvos. El que no cree, ya ha sido condenado, porque ha rehusado creer. Ya no, si no crees, ya estás condenado tú solo. Es como el arca. Noé predicó, no le creyeron, vino el diluvio y perecieron. Los que creyeron se salvaron. ¿Y cuántos fueron? 8 o 9. ¿De aquí cuántos serán salvos? No lo sé. Pero los que creen. Y la salvación no es para todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿La salvación para quién es? La salvación es para los que creen. Porque la salvación es para todos, pero si tú no crees, así que la salvación es para los que creen. Isaías 64:5. Vamos a ir rapidito. Dice así:
Dice, saliste al encuentro de que él con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste, Señor, porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y hace una pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Entienden eso? Que todas las cosas que nosotros hagamos son como trapos de inmundicia. A ver, ¿con qué te vas a salvar tú delante de Dios? ¿Qué le darás? Tú vamos a pensar un poco. Estamos delante del trono, morimos y Dios llama a todas las almas a juicio y te toca a ti o me toca a mí y yo me presento delante del juez. ¿Qué le digo? ¿Con qué vas a ir? ¿Con la mentira? Como algunos que se presentan delante del juez y dicen, yo no robé, yo no le quité el celular, yo no... Para librarte de la causa. Estás usando la mentira para librarte de la causa. Nadie va a ir delante del juez y decirle, sí, yo le robé el celular porque me quería drogar, y muy pocos hacen eso. Todos quieren justificarse con la mentira. Pues estamos nosotros delante del juez, ¿y con qué nos vamos a justificar? El otro día estaba viendo Dioses de Egipto, una película de fantasía. Pero cuando alguien moría en la película, según la religión de los egipcios, estaba, no me acuerdo cómo se llamaba el dios de la muerte, no, en la judía, en la egipcia es otra, es un tipo así con cara de perro. Bueno, Anubis. Y Anubis era el que llevaba las almas a los jueces. Estaban los jueces sentados en los lados y le decían los jueces, ¿qué has traído por tu salvación para pasar al no sé qué sitio? Y había una luz allí así como que si pasaba era salvo. Ya pasaba la eternidad. Y entonces los pobres pues no tenían nada para echar, y allí pasaba uno rico y echaba un lingote de oro y hacía la balanza, pasa, y pasaba al otro lado. Pero tenían que pagar precio. Por eso los egipcios se enterraban con muchas posesiones, pensando que en el más allá iban a llevarse eso. Pero no es así en el Señor. Y cuando le toca, ponían una pluma y si la pluma pesaba más que lo que había puesto, pasaban a la condenación, y Anubis se lo llevaba a la muerte, a la condenación eterna. Pero hermano, ¿qué daremos nosotros delante? ¿Qué dará? Dime. ¿Qué? Piénsalo. Señor, ¿qué hago? ¿Mis buenas obras? Imagínense que en Mateo dice, Señor, si delante de ti echemos demonios, si delante de ti profeticemos, y delante de ti... Y les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve preso y no me visitaste. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver un preso? ¿Cuándo viste que alguien tuvo hambre y le diste de comer? Pero a lo mejor viniste mucho a la iglesia y aquí, y danzaba. Y eras muy santo, pero luego no hacías obras de misericordia que tienen que acompañar a la fe. ¿Me están entendiendo? Y aquí, bueno, todos somos salvos, pero apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo, porque no por pertenecer a una religión o a una denominación o por hacer una serie de actos ya somos salvos, hermano, es por gracia. Y como hemos recibido esa gracia, de gracia recibimos y de gracia damos. Es bien sencillo. No es por nuestras obras. Señor, yo es que en la iglesia recuerdo que tenía 1000 y eché los 2000. ¿Con eso nos vamos a justificar? Es que yo vendí hartos pasteles. Tenemos que decir, Señor, sé propicio a mí, porque soy un pecador. El otro se justificaba diciendo, Señor, yo doy diezmo, voy a la iglesia, yo no soy como ese, tú me salvaste, mira, ese es un drogadicto. Y el que salió justificado fue el que reconoció realmente la condición que tenía. Amén. Bueno, entonces dice, ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, todo lo que nosotros pensamos que es justo son como trapos de inmundicia.
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esto es un reconocimiento. El profeta está diciendo: Señor, las maldades me llevaron como una hoja de viento ¿saben lo que les pasa a las hojas cuando se pudren, no? Y el pecado es lo que hace, nos pudre con el tiempo. Nadie hay que se acuerde hermano, nadie hay que se acuerde de Él. Y dice: y que se apoyen en ti. Qué bueno es levantarte por la mañana o cuando te acuestas y durante el transcurso del día que te apoyes en Él. Señor, dame fuerzas en esta mañana. Dame fuerza, Señor, para aguantar a mi esposo. Dame fuerza, Señor, para trabajar. Apoyarte en Él en todas tus decisiones. ¿Tú crees que Él no mira eso? Sí. Pero no porque hagamos nuestra justicia nos vamos a salvar, sino que delante de Él esas cosas son como trapos de inmundicia, dice. Si las usamos como un instrumento para justificarnos. ¿Entienden? A mí eso me cae fatal. Pastor, ¿puedo ir a tal sitio? Le digo: no. Oye, hermano, pero si yo salgo aquí y hago allá, empiezan a justificarse con todo lo que hacen. Digo: por eso no va. Porque te quieres justificar con todas tus obras. ¿Me entienden? Y a veces, pues eso, ¿de qué me sirve a mí 20 años de servicio si luego lo que quiero es tirarte en cara todas las cosas que hago? Hermano, es por gracia. Romanos 3:21, vamos avanzando, dice: pero ahora, Romanos 3:21, dice: pero ahora, aparte de la ley mata, aparte de la ley que Dios dio en el principio, ¿se recuerdan? Dice: pero ahora, aparte de la ley que Dios dio a su pueblo para corregirlo, para refrenar un poco la locura que tenía, no matarás, no dirás falso testimonio, empieza a ponerle reglas. Y es normal, hermano. Mi hijo cuando nace, él nace sin ley. Todo es bonito, todo es permitido, todo lo quiere, todo, pero ¿has visto a tu hijo cuando va a meter el dedo en el enchufe? No entiende, no sabe. Entonces le pone ley: no metas el dedo ahí, no comas, no toques, no hagas. Y es una ley justa, porque le va a hacer daño al niño. Y Dios nos da leyes. Entonces Dios da ley y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley se manifiesta la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, refiriéndose a Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe. Y volvemos a lo mismo, ¿no? En Hechos 15:8, purificando por la fe en sus corazones. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? No en tus obras, no en las prácticas religiosas de la denominación, sino por la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos, hermanos, estamos fuera de su gloria. Su gloria es su magnificencia, su reino, su tiempo, su espacio. Estamos fuera. Por eso la gente vive sin Dios. Siendo justificado gratuitamente, ¿por quién? Por su gracia. ¿Y quién es su gracia? ¿Tus obras? Su gracia es Jesús de Nazaret, el nombre que está por encima de todo nombre. Justificados gratuitamente por su gracia. Por eso digo, y curiosamente dice gratuitamente. Algunos quieren pagar para ser salvos. Justificados gratuitamente por su gracia. Que da el diezmo, que si no das el diezmo no eres salvo, y que la ley dice. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Saben lo que es la propiciación? La estuve leyendo el otro día, es súper interesante. ¿Se acuerdan cuando el publicano y el fariseo estaban orando en el templo? El publicano que...
sé propicio a mí. Dame algo para que yo pueda estar delante de ti. Y el propiciador, la propiciación es una acción agradable a Dios con la que se mueva misericordia. Y lo que hacía él usó, ¿cómo decirte?, la humildad. El otro usó el orgullo de sentirse que ya él era salvo porque ya daba el diezmo, empezaba a justificarse, ¿entiende? Y dice que la acción agradable a Dios con la que se mueve a misericordia. Entonces, la acción que hizo el publicano, sé propicio a mí. Y fue la acción de humildad. Y Dios lo movió y salió justificado. Y dice aquí, en este pasaje, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. O sea, por medio de la fe, Él es el que nos justifica, Él es el que nos perdona, Él es el que nos limpia en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto la paciencia de los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿tienes la fe de Jesús o no la tienes? Porque si no tienes la fe de Jesús, no eres perdonado. Y lo dice bien claro, a causa de haber pasado por alto la paciencia de los pecados pasados, con la mira en manifestar en tiempo de su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿quién nos va a justificar delante del trono, delante de la ley? Jesús. Y somos salvos por gracia. Imagínate que estés delante del trono, imaginemos, y de repente sale en el listado de pecados. Hacen así, sueltan el rollo, hacen algunos lo tienen un rollo bien largo. Y cuando estás allí, viene uno por detrás y ¡pa! Y te pone la mano atrás. No se van a hacer alguaciles. Si estás con la fe en Jesús, con esa justificación, esa mano que se pone encima tuyo, ¿sabes quién es? Tu abogado. Es el que intercederá por ti. Padre, yo pagué por sus pecados, Él guardó mi nombre, Él se esforzó y cuando el abogado te salva de la condenación. Pero si no, va a venir otra mano, que son los gendarmes, y la ley, tus justificaciones, te van a agarrar y te van a llevar preso por toda la eternidad. ¿Entiendes que es por gracia? Ahora un balance de tus pecados. Pecado es todo lo que atenta contra la ley de Dios. Si robas, ¿qué eres? Un ladrón. Si mientes, ¿qué eres? ¿Un qué? Si eres un fornicario, si eres un adúltero, entonces empiezas a sumar y decís, jolín, he roto toda la ley de Dios. La ley me va a condenar, pero se manifestó la justicia de Dios. Efesios 2:1, vamos a terminar, porque estos dos son un poquito largos y quiero leerlos más que nada pues para que medites. Y yo te recomiendo que te busques una Biblia y empieces a leer, a escudriñar, a entender, para que no te metan el dedo en la boca. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, ¿qué cosa? ¿Qué es la corriente de este mundo, hermano? Ahora todo el mundo es reggaetonero. Pero en mi época éramos metaleros. Iron Maiden, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, AC/DC, qué sé yo. Y seguía la corriente de ese mundo y me subí en la ola. Y era el bacán allí en la fiesta, surfeando con la nueva droga, qué sé yo. Hoy ya eso no se usa. Hoy se usa la gorra a un lado, el pantalón hasta aquí abajo, qué sé yo, y toda esa historia. Pero los jóvenes son los que más siguen las corrientes de este mundo. ¿Entienden? Pero yo quiero que sean abiertos tus ojos a la verdad y veas. Y dice, Él os dio vida a vosotros en cualquier generación, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo a quién, la corriente de este mundo.
¿Qué corriente sigues tú, hermano? ¿Sigues alguna corriente? Y sigue diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, la corriente de este mundo la sopla el príncipe de la potestad del aire. Y él las manifiesta para enganchar a muchos y perderlos. ¿Entienden? Y los pierden las corrientes de este mundo. Y dice, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Hay hijos de desobediencia aquí? Sí los hay. Los hay. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. En ellos se va a manifestar la ira de Dios. Y la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. Y es justo, hermano. Dice a fulanito le arrancó los ojos a fulanita por celos y maltrato a la mujer. Y dices tú, no, ese hombre salvágico tiene que ser condenado. Y algunos lo mandan hasta la muerte. Fulanito violó a niños de 7 años. ¿A dónde mandas tú a ese tipo? A la muerte. Porque por ley lo quieres condenar por ese acto vandálico que ha hecho, por esa cuestión que es degenerativa. ¿Cuánto nomás a nosotros, hermano? Delante de la ley de Dios es justo que seamos condenados. Y dice que en otro tiempo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza los hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, hermano, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Imagínate, ¿tú sabes lo que cuesta amar a ese que le sacó los ojos a esa señora hace poco? Bueno, conocen, ¿no? ¿Sabes lo que es amar a ese tipo que le ha sacado los ojos a su esposa? ¿Tú crees que Dios no dio su vida por esa persona? Si se arrepiente de todo corazón y de todos sus actos, no está diciendo que no cumpla el castigo. Porque Dios castiga, aunque te arrepientas. Si no, pregúntale a Adán y Eva. Los castigó, los perdonó. Después de que desobedecieron su ley, los vistió con pieles. Eso significa que Dios tuvo que sacrificar un animal inocente para vestir a Adán y Eva. Derramó una sangre inocente, como derramó la sangre del cordero en la cruz. Inocentemente el justo pagó por los injustos para cubrir nuestras faltas. Pero luego les dijo, ahora saldréis de la gloria de Dios, del paraíso de Dios, y tú darás a luz con dolor en tus preñeces, y tú trabajarás en la tierra todos los días hasta que mueras. Los castigó, hermano. O sea que cuando Dios perdona nuestras deudas, no significa que también haya un castigo, porque lo hay y lo va a haber. Entonces dice, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis dice, por gracia sois salvos, porque no nos lo merecíamos, hermano. Ese hombre no se merece la salvación, pero esa es la gracia de Dios, que si se arrepiente, no está diciendo que no le va a quitar la culpa. O algunos dicen, me arrepentí, pastor, pero no me ponga disciplina. No, estás perdonado, pero te vamos a poner en disciplina. ¿Me entiendes? Y algunos que van de vivo, encima se meten la pata y luego dicen, sí, yo me arrepentí, pastor, pero no me ponga disciplina. No, te vamos a poner disciplina. Trae el celular, no tienes visita, venga a vender el doble pasteles, qué sé yo, y ahí lo que haga falta. A romper chatarra allí, ¿no? Pero hay que corregir y estábamos en el versículo ¿cuál? En el 5, ¿no? Sí, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la ley nos condenaba, pero la gracia nos perdonó. Porque somos hechura suya, no, perdón, el 5, estoy perdido, el 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo, no en nuestras obras, no en las tradiciones de los hombres, no por practicar tal o cual religión, en Cristo Jesús. Versículo 8, aquí está el tema central de lo que estamos hablando. Porque por gracia
soy salvo. ¿Por medio de quién? ¿Y qué hacía la fe? Purificaba nuestros corazones, nos limpiaba, nos quitaba todas las impurezas por medio de la fe. Entonces ya nuestro corazón no está cargado de pecado, ya no está cargado de todas esas memorias que teníamos del pecado anterior. Fue purificado, fue limpiado, fue olvidado. Por eso podemos servir al Señor con un corazón limpio, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe, es decir, por no practicar lo que estamos hablando de las obras y bla, bla, bla. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. ¿Entiende? Entonces, no es que por las obras vamos a ser salvos, sino que somos salvos por gracia, y por esa gracia hacemos obras que Dios preparó. Yo creo que Dios preparó este ministerio, Remar, no sé si desde la fundación, pero Dios la preparó para que muchos hombres y mujeres pudieran ser salvos. Y sigue levantando ministerios por ahí, pero que está en más de 70 y tantos países, es porque alguien fue purificado y entendió la gracia y soy salvo, y en agradecimiento a ti yo doy mi vida por otro, pero no por dar mi vida a otros ya soy salvo, como hacen muchas religiones. Y yo quiero que expandas tu mente, tu corazón, y entiendas que no nos merecemos la salvación, es por gracia nada más, es un regalo de Dios. Y lo vamos a ir viendo en esta semana, porque vamos a estar tocando estos temas. No es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Amén. Termino con Lucas 23:32 y quiero que ya te esfuerces un poquito más en este versículo. Es un poquito largo, pero vamos a visualizarlo para terminar. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, eran unos chorizos, ya, eran unos ladrones de la época, no sé qué cosa habrían hecho, pero eran unos malhechores, tenían hechos malos, no sé cuáles eran, pero habían sido condenados por la ley romana y tenían que ser crucificados, ¿vale? Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Tú sabías lo que hacía? ¿O era de los que maquinaba para hacerlo? Vamos a hacer esto así. Seguramente maquinabas, pero realmente como desconocías, pero ahora ya conoces. Ahora ya lo haces a conciencia. Conciencia significa con conocimiento. Ciencia, conocimiento, con conocimiento. Cuando tú haces algo, lo estás haciendo con conciencia, con conocimiento. Tú sabías que eso era así y lo hiciste. Y entonces dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y unos soldados abajo repartían entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, unos miraban de allí, y los gobernantes se burlaban de Jesús, se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Que son las típicas frases que dicen los incrédulos. Pues si Dios es Dios, ¿por qué no salva al mundo? Y si Dios es Dios, ¿por qué no resuelve los problemas de yo qué sé? Y quieren que Dios resuelva todo. Si Él dice, si Él es Dios, que se salve. Pero ¿lo salvó Dios de la cruz? No, tuvo que morir, porque por medio de ese sacrificio venía la salvación a todos. O sea, no podía escapar. A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Pero la salvación no estaba en lo que veían, no era salvarse de la cruz, sino que por medio de la cruz íbamos a ser salvos. Los soldados también les escarnecían, versículo 36. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Como diciéndole: si tienes la potestad de descender de la cruz, desciende y demuéstranos que eres Dios. Que es la misma frase que quieren mucho. Pues si Él es Dios, ¿por qué no nos lo demuestra? Es que no nos tiene que demostrar nada. La salvación es por fe y no por vista.
habían venido unos hombres a preguntarle a Jesús, bueno, haznos un milagro y creeremos en ti. Dice, esta generación demanda señal, pero señal no le será la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en la boca de la tierra. Y esa fue la señal. Y Jesús al tercer día resucitó, y Jonás al tercer día salió del vientre del pez. Y esa es la señal. Pero hay gente que lamentablemente quiere una señal para creer en Dios. Ni siquiera aunque haga una señal creerás, porque somos incrédulos por naturaleza. Pero cuando se manifiesta la fe en nosotros, en nuestro corazón, ahí entonces empezaremos a creer. Amén. Diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Han visto cuando van a las iglesias que pone INRI? La I es una J. Jesús Nazareno, rey de los judíos. INRI, para que sepan. Cuando van a la iglesia y ponen, está el Cristo allí clavado, y pone INRI, la I es una J. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esos son los incrédulos, los que siempre están, que no respetan ni a Dios ni siquiera en la cruz, que hacen burla de Él en su sacrificio. La gente hoy se sigue burlando del sacrificio de Jesús en la cruz, es lo mismo. Lo que pasa es que no estamos presentes allí, pero si hubiésemos estado presentes allí, ¿cuántos se hubieran burlado? Ah, mira, el milagrero, le viene bien, para que aprenda a no burlarse de la gente. Y nos burlamos. Y este malhechor, este hombre que había hecho mal, quiero que veas esto. Estaba él en el centro, uno y otro. Y uno se burlaba. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este era un egoísta, ¿no? Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes a Dios tú estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Aquí hay una actitud totalmente diferente. Este hombre reconocía que lo que habían hecho tenía que ser castigado. No sé lo que era, pero él reprendió al otro. Oye, tú ni muriéndote te callas, macho. Ni en la misma condenación tienes la boca callada. Nosotros merecemos lo que estamos padeciendo por lo que hemos hecho. Mas este, ¿qué mal hizo? ¿Qué ha hecho mal Jesús para que nosotros estemos continuamente condenándole? Versículo 42. Y dijo a Jesús, qué oración, hermano, qué oración más hermosa. Estando clavado, muriéndose, adolorido, él recondición, increpa al otro y le hace esta oración: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, hay un reconocimiento de que Él es el Rey, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en la misma condición de cruz, imagínate con clavos aquí clavados en las muñecas, haciendo golpeado o escupido en pelotas, porque para que sepan, a los que crucificaban, no es como las películas que le ponen un trapito, desnudo, de arriba abajo, para vergüenza de sus familiares y de todos los que le veían. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí vemos una vez más como la salvación es por gracia. Es la actitud que nosotros tenemos hacia Dios. Podemos decirle, Señor, sálvame, 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 porque tú eres Dios y sálvame. Y empezamos a querer salvar el pellejo. Y hay otros que ante la muerte, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ven la diferencia? Entonces el acto propiciatorio de Dios, como había dicho aquel que se daba en el pecho, sé propicio a mí, su acción de humildad movió a Dios a misericordia y fue justificado, salió perdonado. Y este acto de justificación del que estaba al lado, que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconoció su condición, se arrepintió y le dijo, y sálvame cuando vengas con tu reino. Es decir, creyó. Y él fue la propiciación por sus pecados. Y fueron perdonados en la misma cruz. No hizo ningún ritual, él no se bautizó en agua, él porque no ameritaba, no le iba a decir, bueno, vamos a bajarnos, te bautizo y luego eres salvo. No, porque ya la condición era para morir.
Pero ahí nos damos cuenta de que no por nuestras obras, no por practicar obras de la ley, no por guardar algún ritual religioso de tal o cual denominación, nos va a hacer salvo. El que nos hace salvo es, su nombre es, y a su nombre gloria. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y yo quiero que tú, bueno, pues,